Tras 12 años de un matrimonio aparentemente perfecto, Ana Patricia Gámez admitió inesperadamente que su relación no era lo que todos creían. Un infierno. Así describió su tiempo con Luis Carlos Martínez. ¿Qué sucedió realmente tras las fotos familiares idílicas, las sonrisas públicas y 12 años de ser considerada un ejemplo a seguir? ¿Y por qué se atrevió a hablar ahora? Después de 12 años de convivencia, Ana Patricia Gámez decidió decir algo que nadie esperaba escuchar. No habló de crisis pasajera, no habló de diferencias normales de pareja. Habló de un infierno, y esa palabra pronunciada con calma pero con firmeza fue suficiente para sacudir la imagen que durante años construyó junto a Luis Carlos Martínez. Durante más de una década, el público vio una historia estable. Fotografías familiares, celebraciones, mensajes de amor, en fechas especiales. Todo parecía alineado con la narrativa de una pareja sólida. Pero a los ojos de Ana Patricia, esa fachada ocultaba una realidad mucho más compleja. En su declaración no buscó dramatizar. Tampoco intentó señalar con odio. Lo que sorprendió fue la serenidad con la que describió una etapa que, según sus propias palabras, le generó desgaste emocional constante. Explicó que durante años intentó sostener el equilibrio, mantener la estabilidad por el bienestar de su familia y proteger la intimidad de lo que ocurría puertas adentro. Lo que más impactó no fue la palabra infierno, sino el contexto en el que la utilizó. Habló de silencios prolongados, de momentos en los que se sintió incomprendida, de la presión de aparentar fortaleza, cuando por dentro se sentía agotada. No fue una acusación impulsiva. Fue una descripción de un proceso largo. Ana Patricia reconoció que durante mucho tiempo creyó que podía resolverlo todo sola. Pensó que la paciencia y el compromiso serían suficientes para transformar la dinámica. Sin embargo, explicó que llegó un punto en el que entendió que normalizar el malestar no era lo mismo que superarlo. El público, acostumbrado a verla como figura segura y sonriente, tuvo que enfrentar una versión más vulnerable. Esa vulnerabilidad cambió la conversación. Ya no se trataba de chismes o rumores, sino de una mujer que hablaba desde la experiencia. También dejó claro que su silencio durante tantos años no fue debilidad, fue decisión. Eligió proteger a sus hijos, eligió no alimentar especulaciones, y eligió esperar el momento adecuado para hablar. Y ese momento llegó cuando sintió que callar ya no la ayudaba a sanar. En su relato se percibe un proceso interno de reflexión. No habló de culpa exclusiva, no simplificó la historia en blanco y negro. Reconoció que una relación es compleja y que las responsabilidades se comparten. Pero también fue firme al señalar que vivir en constante tensión emocional no es saludable. Después de 12 años, la confesión no fue explosiva, fue liberadora. Liberadora para ella y reveladora para quienes la seguían, porque mostró que incluso las historias que parecen estables pueden esconder conflictos profundos. Lo que Ana Patricia dejó en evidencia es que la imagen pública no siempre coincide con la realidad privada. La presión de mantener una narrativa perfecta puede convertirse en una carga pesada. Y esa carga con el tiempo pasa factura. Al hablar no buscó destruir su pasado. Buscó resignificarlo. Entender lo vivido, aprender de ello y avanzar con mayor claridad. Esa diferencia es clave para comprender el tono de su confesión. En este punto la conversación ya no gira en torno a escándalos. Gira en torno a límites emocionales, a dignidad personal y a la valentía de reconocer cuando algo no está funcionando. Después de 12 años, Ana Patricia no solo reveló un secreto, reveló una transformación. Porque atreverse a nombrar lo que dolió es el primer paso para dejar de vivir en silencio. Cuando comenzó la historia entre Ana Patricia Gámez y Luis Carlos Martínez, todo parecía alineado con una narrativa casi ideal. Amor joven, estabilidad profesional, metas compartidas y una conexión que muchos describían como sólida. Desde el exterior la relación avanzaba con naturalidad. Compromiso, boda, hijos. Cada etapa parecía confirmación de que estaban construyendo algo duradero. En los primeros años, la complicidad era evidente. Ana Patricia hablaba de apoyo mutuo, de admiración y de planes a largo plazo.
Luis Carlos aparecía como una figura constante, discreta pero presente. No había escándalos públicos ni conflictos expuestos. Esa ausencia de polémica reforzaba la imagen de armonía. Sin embargo, como ocurre en muchas relaciones que se prolongan en el tiempo, la rutina comenzó a modificar la dinámica inicial. Las responsabilidades crecieron. La maternidad transformó prioridades. La carrera profesional de Ana Patricia continuó exigiendo tiempo, energía y exposición constante. Y ahí empezaron los primeros ajustes silenciosos. No se trataba de grandes discusiones visibles, se trataba de pequeñas diferencias acumuladas. Expectativas no expresadas, necesidades emocionales no siempre comprendidas, cansancio compartido, pero gestionado de forma distinta. Esos matices, cuando no se atienden a tiempo, se convierten en grietas. Ana Patricia ha mencionado que durante mucho tiempo intentó mantener el equilibrio, organizar su agenda, cumplir compromisos laborales y al mismo tiempo sostener la estabilidad familiar. Esa presión constante, aunque no siempre perceptible, comenzó a generar desgaste interno. Desde fuera los aniversarios seguían celebrándose. Las fotografías familiares seguían transmitiendo cercanía. Pero detrás de cada imagen había conversaciones pendientes, temas que se postergaban por evitar conflicto, silencios que parecían inofensivos en el momento pero que con el tiempo se hicieron más pesados. El paso de los años también cambia a las personas. Lo que funcionaba al inicio puede dejar de encajar cuando las prioridades evolucionan. Ana Patricia empezó a cuestionarse si estaba siendo escuchada de la misma manera que ella escuchaba, si su crecimiento personal estaba siendo acompañado o simplemente tolerado. En toda relación larga, existe un punto crítico: adaptarse juntos o crecer por separado. Y ese proceso no siempre ocurre de forma sincronizada. Ella comenzó a notar que sus necesidades emocionales se transformaban mientras la dinámica seguía funcionando bajo patrones antiguos. No hubo un evento específico que marcara el inicio del deterioro. Fue un proceso gradual. La sensación de incomprensión no llegó de un día para otro. Se instaló lentamente. Y cuando se volvió evidente, ya llevaba tiempo acumulándose. La presión externa tampoco ayudaba. Ser figura pública implica proyectar estabilidad. Mostrar debilidad puede interpretarse como fracaso. Durante años Ana Patricia eligió mantener la imagen intacta. No porque no hubiera dificultades, sino porque creyó que podía resolverlas en privado. Pero la realidad es que sostener una narrativa perfecta exige energía constante. Y cuando esa energía se invierte en aparentar, se descuida el diálogo interno. Ana Patricia empezó a sentir que estaba cumpliendo expectativas externas, mientras su propio bienestar quedaba en segundo plano. 12 años no se desmoronan por un mal día. Se erosionan cuando las pequeñas señales no se atienden. Cuando las conversaciones importantes se posponen indefinidamente. Cuando el esfuerzo deja de sentirse equilibrado. A medida que avanzaba el tiempo, la distancia emocional se volvió más difícil de ignorar. No era necesariamente una ruptura abierta, era algo más silencioso, una desconexión progresiva. Y así, mientras el mundo seguía viendo una pareja estable, Ana Patricia comenzó a experimentar una realidad distinta, una en la que la sonrisa pública no siempre coincidía con la sensación privada. Ese contraste fue el que años después la llevaría a describir su experiencia con una palabra tan fuerte como reveladora. Con el paso de los años, Ana Patricia Gámez empezó a sentir algo que no podía explicar fácilmente en público. No era un escándalo visible, no era una ruptura explosiva. Era algo más silencioso, más profundo. Una sensación constante de estar sola incluso dentro de su propio matrimonio con Luis Carlos Martínez. Las discusiones no siempre eran intensas. A veces el problema era justamente lo contrario, la falta de diálogo real. Conversaciones que se quedaban en la superficie. Temas importantes que se evitaban para no generar tensión. Esa dinámica puede parecer estable desde fuera, pero por dentro crea distancia. Ana Patricia ha insinuado que durante mucho tiempo intentó minimizar lo que sentía. Se decía a sí misma que todas las parejas atraviesan momentos difíciles, que el cansancio es normal,
que el estrés afecta el carácter. Pero llegó un punto en el que esa explicación dejó de ser suficiente. El desgaste emocional no siempre se manifiesta con gritos. A veces se manifiesta con indiferencia, con la sensación de no ser prioridad, con la percepción de que tu voz ya no tiene el mismo peso dentro de la relación. Y esa percepción repetida durante años erosiona la confianza interna. Ella comenzó a cuestionarse si estaba sacrificando demasiado para mantener la estabilidad. No solo sacrificios visibles, sino internos. Sus propias necesidades, sus propios espacios, incluso su tranquilidad emocional. La presión por sostener la imagen de familia fuerte empezó a convertirse en una carga. Otro aspecto que Ana Patricia mencionó fue la sensación de desequilibrio. Cuando uno siente que da más de lo que recibe, se instala una frustración silenciosa. No es inmediata, pero se acumula. Y cuando esa acumulación alcanza cierto límite, cambia la manera en que se percibe todo. La maternidad también influyó. Convertirse en madre transforma prioridades y sensibilidades. Ana Patricia comenzó a preguntarse qué tipo de ambiente emocional estaba construyendo para sus hijos, si la tensión constante, aunque no siempre visible, era algo que quería normalizar. Durante años, eligió callar porque creía que el silencio protegía. Protegía a sus hijos, protegía su imagen pública y protegía la estabilidad aparente del hogar. Pero con el tiempo comprendió que callar también tiene consecuencias. El silencio prolongado puede convertirse en aislamiento. En su confesión dejó claro que no fue una decisión impulsiva. Fue el resultado de un proceso largo de reflexión. Hubo intentos de diálogo, intentos de reconstrucción y momentos en los que creyó que podían superar la distancia. Pero cuando las dinámicas se repiten sin cambios reales, la esperanza empieza a debilitarse. Ana Patricia también habló de la presión interna de no querer fallar. 12 años de historia no se abandonan fácilmente. Existe miedo al juicio externo, miedo a decepcionar y miedo a empezar de nuevo. Ese temor paraliza muchas decisiones. Sin embargo, llegó un momento en el que entendió que permanecer en una situación que la desgastaba no era fortaleza, era negación. Y esa comprensión marcó un antes y un después. Lo más revelador de su testimonio no fue señalar errores específicos, sino reconocer cómo se sintió durante tanto tiempo. Invisibilizada emocionalmente, atrapada en una rutina que ya no le ofrecía paz. La palabra infierno no se refiere necesariamente a violencia visible. Se refiere a una experiencia interna de angustia prolongada, a la sensación de estar desconectada de uno mismo. Y eso fue lo que Ana Patricia decidió nombrar después de años de silencio. Hablar no fue un acto de revancha, fue un acto de liberación. Nombrar el dolor es el primer paso para transformarlo. Y en esa transformación comienza una etapa completamente distinta. Detrás de la puerta cerrada, no había una historia de cuento. Había una mujer cuestionándose su propia felicidad, preguntándose cuánto más podía sostener una narrativa que ya no coincidía con su realidad. Y así, tras 12 años, la verdad salió a la luz no como escándalo, sino como consecuencia inevitable de un proceso interno que llevaba demasiado tiempo esperando ser reconocido. Después de 12 años de sostener una narrativa de estabilidad, Ana Patricia Gámez entendió que el silencio ya no era protección, era carga. La decisión de hablar no surgió de una discusión puntual ni de un impulso emocional. Fue el resultado de un proceso interno largo, lleno de dudas, miedos y conversaciones consigo misma. Durante mucho tiempo Ana Patricia se preguntó si revelar la verdad sería justo. Justo para sus hijos, justo para la historia compartida con Luis Carlos Martínez y justo para la imagen que habían construido juntos. No quería convertir una experiencia dolorosa en un espectáculo, pero tampoco quería seguir viviendo bajo una versión incompleta de su propia historia. El punto de quiebre no fue un escándalo. Fue un momento de claridad. Comprendió que seguir callando implicaba seguir negando lo que sentía. Y cuando una persona empieza a negar su propio dolor, pierde conexión con su identidad. Esa desconexión fue lo que más le pesó. Ana Patricia habló de noches en las que reflexionaba en silencio, de preguntarse cuánto más estaba dispuesta a tolerar por mantener una estructura externa.
de cuestionarse si estaba enseñando a sus hijos que el sacrificio constante es sinónimo de amor. Esas preguntas no tienen respuestas fáciles, pero sí obligan a tomar decisiones. También hubo miedo. Miedo al juicio público, a los comentarios en redes sociales, a las interpretaciones simplistas. Sabía que su confesión generaría titulares. Sabía que muchos reducirían una historia compleja a una frase impactante. Aún así, decidió priorizar su bienestar sobre la opinión externa. Romper el silencio significó aceptar que la perfección proyectada no era real. Y aceptar eso implica vulnerabilidad. Implica mostrarse sin filtros, sin la armadura que durante años la protegió ante las cámaras. La conversación que sostuvo consigo misma fue más importante que cualquier entrevista. Entendió que no estaba traicionando su pasado al hablar, estaba honrando su proceso. Reconocer que algo dolió no invalida los momentos felices. Simplemente equilibra la narrativa. Cuando finalmente expresó que vivió un infierno, lo hizo con una mezcla de firmeza y serenidad. No fue una explosión de rabia. Fue una declaración consciente. Y esa conciencia fue lo que cambió el tono del mensaje. Ana Patricia también comprendió que su voz podía tener impacto más allá de su propia experiencia. Muchas mujeres viven situaciones similares en silencio por miedo a perder estabilidad o reputación. Al hablar abrió una conversación más amplia sobre límites emocionales y dignidad personal. No se trató de culpar públicamente, sino de reconocer una realidad interna. De decir que durante años intentó sostener algo que en el fondo ya no la hacía sentir en paz. Esa honestidad generó reacciones divididas, pero también despertó empatía. El proceso de romper el silencio no termina con una declaración. Continúa después. Continúa en la manera en que reconstruye su identidad, en cómo redefine su concepto de pareja y en cómo se posiciona frente al futuro. Para Ana Patricia, hablar fue el primer paso hacia la coherencia. Coherencia entre lo que siente y lo que muestra. Coherencia entre su rol público y su verdad privada. 12 años después, no buscó reescribir la historia, buscó contarla completa. Y esa decisión marcó un antes y un después, no solo en su matrimonio, sino en su manera de verse a sí misma. Porque a veces el acto más valiente no es permanecer, sino atreverse a decir en voz alta lo que durante años se sostuvo en silencio. Después de hablar Ana Patricia Gámez, no volvió a ser la misma. No porque su historia cambiara de un día para otro, sino porque su postura frente a ella sí cambió. La confesión no fue un cierre definitivo, fue el inicio de una reconstrucción personal. Durante 12 años, su identidad pública estuvo profundamente ligada a la imagen de esposa estable y familia perfecta junto a Luis Carlos Martínez. Esa narrativa formaba parte de su marca, de su entorno social y de la percepción colectiva. Romper esa imagen implicó aceptar que muchos la verían bajo una nueva luz. Pero lo que más le importaba ya no era cómo la veían, sino cómo se veía ella misma. Después de años de intentar sostener lo que sentía que debía funcionar, comenzó a preguntarse qué quería realmente. No qué se esperaba de ella, no qué era conveniente, sino qué la hacía sentir en paz. El proceso posterior a la confesión no fue simple. Existen etapas emocionales inevitables cuando se rompe una estructura larga. Hay duelo incluso cuando la decisión es consciente. Hay momentos buenos que no desaparecen por el dolor. Ana Patricia ha reconocido que no todo fue negativo, pero que la balanza emocional ya no era sostenible. En esta etapa comenzó una redefinición profunda. Volver a escuchar su propia voz, sin filtros externos. Recuperar espacios personales que durante años estuvieron subordinados al equilibrio familiar. Redescubrir qué actividades, amistades y proyectos la hacían sentir completa. La maternidad sigue siendo su eje central. Su prioridad es ofrecer estabilidad emocional a sus hijos, y esa estabilidad comienza con su propia coherencia. Porque los niños perciben más de lo que se dice en voz alta. Perciben tensiones, silencios y cambios de energía. Por eso, más allá del impacto mediático, su decisión tuvo una dimensión íntima.
No quería que sus hijos crecieran pensando que la resignación es sinónimo de amor. Quería mostrarles que el respeto propio también es una forma de fortaleza. A nivel profesional, la confesión también marcó un punto de inflexión. Su audiencia comenzó a verla desde otra perspectiva. Más humana, más cercana, menos idealizada. Y esa conexión auténtica generó un tipo diferente de empatía. Hablar no destruyó su credibilidad, la fortaleció. Porque mostró que detrás de la figura pública hay una mujer capaz de reconocer errores, límites y aprendizajes. Esa honestidad transformó la conversación en torno a su historia. Después de 12 años, la palabra infierno no define su presente. Define una etapa superada. Una etapa que dejó cicatrices, pero también claridad. Ahora la narrativa se centra en crecimiento, no en victimización. Ana Patricia ha comenzado a proyectar una imagen distinta. Una mujer que no teme reconocer su vulnerabilidad y que entiende que reconstruirse es parte del proceso. No se trata de empezar desde cero, sino de empezar desde la experiencia. El futuro todavía es incierto en muchos aspectos, pero hay algo que ya no está en duda: su decisión de priorizar bienestar emocional. Y esa decisión marca la diferencia. Porque al final, más allá de titulares y opiniones, la verdadera transformación ocurre cuando alguien deja de vivir para sostener expectativas externas y comienza a vivir alineada con su verdad interna. Después de la confesión no hay escándalo permanente. Hay evolución. Hay aprendizaje. Y hay una mujer que tras 12 años de silencio parcial, eligió hablar para recuperar su propia narrativa. La historia de Ana Patricia Gámez nos deja una reflexión profunda. No todo lo que parece perfecto desde fuera es realmente paz por dentro. 12 años pueden estar llenos de momentos hermosos, pero también de silencios que pesan demasiado. Y reconocerlo no es debilidad, es valentía. Su confesión no fue un acto de destrucción, fue un acto de honestidad. Honestidad consigo misma, con sus hijos y con quienes la han seguido durante tanto tiempo. Porque aceptar que algo dolió es el primer paso para sanar. Y sanar implica tomar decisiones difíciles, incluso cuando el mundo entero está observando. Tal vez su historia nos invita a preguntarnos algo incómodo pero necesario. ¿Cuántas veces sostenemos una imagen por miedo a decepcionar? ¿Cuántas veces confundimos resistencia con felicidad? Ana Patricia eligió romper esa ilusión para recuperar su tranquilidad. Hoy su narrativa no gira en torno a un matrimonio fallido, sino en torno a una mujer que decidió priorizar su bienestar emocional. Y eso transforma completamente el significado de su historia. Si este relato te ha hecho reflexionar, te invitamos a suscribirte al canal, compartir este video y seguir acompañándonos en historias que muestran el lado humano detrás de las figuras públicas. Porque a veces detrás de cada sonrisa perfecta hay una lección que vale la pena escuchar.